La primera vez que vi a mi mejor amiga besar a mi prometido fue en la pantalla de un celular, 3 horas antes de mi boda. No fue una sospecha, no fue un malentendido. Era Clara, con el vestido de dama de honor colgado sobre una silla detrás de ella, sus manos en la cara del hombre que yo estaba a punto de llamar esposo. Yo estaba sentada en el cuarto nupcial del Hotel Marlowe, en Charleston, con el maquillaje ya hecho y las manos tan frías que no podía sostener mi copa de agua. Me llamo Elena Mercer, tengo 32 años y durante 8 años trabajé como coordinadora de eventos corporativos, lo cual significa que sé reconocer el caos antes de que entre por la puerta. Pero nada en mi oficio me preparó para escuchar a mi madre decir: «No arruines la boda por un error». Ese fue el momento en que entendí algo que me había negado durante años. La traición no siempre entra gritando, a veces llega con flores blancas, música suave, una madre preocupada por las apariencias y una amiga que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo, porque una vez le contaste dónde dolía. El video no me llegó de un enemigo. Me lo envió una camarera del hotel, una chica llamada Paige, que me había visto corregir la distribución de mesas la noche anterior cuando todos los demás estaban bebiendo champán. Su mensaje decía: «No sé si debería enviarte esto, pero si fueras mi hermana, querría que lo supieras». Debajo había 13 segundos de mi vida deshaciéndose sin hacer ruido. Clara llevaba años practicando una ternura perfecta. Era la amiga que lloraba conmigo en los cumpleaños difíciles, la que conocía la contraseña de mi apartamento, la que me acompañó a elegir el vestido porque mi madre llegó tarde. En todas las fotos importantes de mi vida adulta, ella aparecía a mi lado. Sonreía como si me sostuviera. Ahora entendía que algunas personas abrazan de cerca para saber cuándo empujarte. Mi prometido, Daniel Price, no parecía culpable en el video. Ese detalle fue lo que más me hirió. No apartaba el rostro, no miraba alrededor con miedo. Estaba cómodo, casi aliviado, como si Clara no fuera una traición sino una habitación a la que ya había entrado muchas veces antes. Cuando el video terminó, la pantalla quedó negra y pude ver mi propia cara reflejada. Parecía una novia, pero por dentro, algo ya se había vestido de luto. Clara entró al cuarto 10 minutos después, con una sonrisa dulce y una caja de pendientes en la mano. Dijo que quería darme algo prestado, porque las tradiciones importaban. Me miró con esos ojos claros que tantas veces había defendido cuando otros decían que era demasiado intensa, demasiado necesitada, demasiado presente. Yo solo pensé en sus manos sobre la cara de Daniel. Pensé en todas las noches en que ella me preguntó si él y yo estábamos bien. No dije nada al principio. Esa fue mi primera victoria, aunque entonces no lo sabía. Clara esperaba lágrimas, gritos, una escena. Conocía a la Elena de 24 años, la que pedía perdón incluso cuando le sangraba la boca. Pero esa mujer había muerto lentamente en reuniones de trabajo, facturas pagadas sola, llamadas ignoradas y pequeñas humillaciones familiares envueltas en frases como «no seas dramática». Mi madre, Vivian, estaba junto a la ventana ajustándose un broche de perlas. Ni siquiera me preguntó qué había pasado cuando le enseñé el video. Lo vio una sola vez, apretó los labios y bajó la voz como si el problema fuera el volumen de mi dolor. «Elena, hay 200 personas abajo. Tu padre no puede con otro escándalo en esta familia. Habla con Daniel después». Ese después me atravesó más que el beso, porque mi familia siempre me había pedido que sangrara después, llorara después, reclamara después, después de la cena, después de Navidad, después de que los invitados se fueran, después de que mi hermana menor tuviera su momento, después de que mi madre pudiera fingir que todo estaba bien. Mi dolor nunca tenía horario permitido. Clara dejó la caja de pendientes sobre el tocador y tocó mi hombro. «Elena, estás pálida», dijo. Su voz sonaba tan limpia que por un segundo entendí cómo había engañado a todos. Luego miró mi teléfono, vio el video congelado en la pantalla y su mano se quedó inmóvil sobre mi piel. No la retiré. Quería que sintiera que yo no iba a temblar primero. «Puedo explicarlo», susurró. Esa frase siempre me ha parecido insultante. Nadie la usa cuando tiene una explicación. La usan cuando necesitan tiempo para fabricar una. Clara tragó saliva, miró a mi madre y luego a la puerta, calculando testigos, riesgos, salidas. No estaba destrozada por haberme herido. Estaba asustada de que la descubrieran antes de que pudiera controlar la historia. Daniel llegó casi de inmediato, como si ella lo hubiera llamado con la mente. Todavía llevaba la camisa sin saco, el cabello arreglado,
el rostro de hombre decente que mi familia había comprado sin pedir recibo. Entró diciendo mi nombre con cuidado, como se le habla a alguien que sostiene un vaso roto. Elena, por favor, no hagamos esto aquí, no hagamos esto aquí. No dijo, lo siento, no dijo, te fallé, no dijo, me equivoqué, dijo que mi reacción era el peligro, dijo que el lugar importaba más que la traición, dijo, sin decirlo, que si yo gritaba, la culpable sería yo, y lo peor fue que esa lógica me resultó familiar. Durante años, Clara había sido el tipo de amiga que se sentaba demasiado cerca de mis novios, que hacía bromas íntimas y después me llamaba insegura. Cuando Daniel y yo empezamos a salir, ella decía que él necesitaba aprender a relajarse conmigo, porque si iba a entrar en mi vida, también entraba en la de ella. Yo me reía, no porque fuera gracioso, sino porque no sabía cómo llamar a una invasión cuando venía perfumada de amistad. Una vez, en mi cumpleaños número 29, Clara desapareció con Daniel durante 40 minutos en la cocina de mi propio apartamento. Cuando pregunté, salieron con una botella de vino y ella dijo que estaban planeando una sorpresa. La sorpresa nunca apareció. Esa noche me acusaron de arruinar el ambiente. Daniel durmió de espaldas. Clara me mandó al día siguiente un mensaje con corazones y la palabra sensible. Yo guardaba esos mensajes. No por estrategia, al principio. Los guardaba porque algo en mí necesitaba comprobar que no estaba inventando mi incomodidad. Mi trabajo me había enseñado a documentar cambios de última hora, contratos verbales, proveedores que prometen una cosa y entregan otra. Sin darme cuenta, empecé a hacer lo mismo con mi propia vida. Capturas, correos, fechas, pequeñas pruebas de que mi intuición no era locura. En el cuarto nupcial, Daniel extendió las manos como si quisiera calmar a una cliente difícil. Fue un error, dijo. Un momento de presión. Clara estaba nerviosa por ti. Yo también. Nos dejamos llevar. Clara asintió demasiado rápido. Mi madre cerró los ojos con alivio, como si esa frase torpe fuera suficiente para salvar los centros de mesa, la reputación y las fotos familiares. Yo miré a Clara. ¿Nerviosa por mí? Ella se humedeció los labios. Te amo, Elena. Eres mi hermana. Nunca quise hacerte daño. Hermana. Esa palabra tenía una habilidad especial para enfermarme. Clara la usaba cuando quería acceso. Mi madre la usaba cuando quería obediencia. Daniel la usaba para justificar que Clara estuviera en cenas donde yo quería intimidad. Todos me rodeaban con palabras cálidas, pero siempre terminaban pidiéndome que renunciara a algo. Mi incomodidad, mi espacio, mi dignidad. Antes de que pudiera responder, mi hermana menor, Natalie, abrió la puerta. Llevaba el ramo en una mano y el teléfono en la otra. Los fotógrafos están preguntando, dijo, y luego sintió el aire. Natalie siempre había sabido leer una habitación, pero casi nunca intervenía si hacerlo podía costarle comodidad. Miró a Daniel, a Clara, a mi madre, a mí. ¿Qué pasó? Mi madre habló antes que nadie. Nada que no pueda resolverse después de la ceremonia. Ahí estaba otra vez. Después. La palabra que convirtió mi infancia en una sala de espera. Cuando mi padre olvidaba mis presentaciones escolares, hablábamos después, cuando Natalie rompía mis cosas, y mi madre decía que yo debía entender porque era mayor, hablábamos después. Cuando Clara se instalaba en mi vida como si tuviera derecho sobre ella, yo debía procesarlo después, siempre después. Nunca ahora. Tomé el celular y lo guardé en el bolsillo oculto de mi vestido. Esa costura había sido idea mía, una rareza práctica que hizo reír a la modista. Una novia con bolsillo para emergencias, dijo ella. En ese momento, agradecí haber sido siempre una mujer que esperaba que algo saliera mal, no porque fuera pesimista, porque la vida me había entrenado para no depender de la protección de nadie. Daniel dio un paso hacia mí. Elena, mírame, te amo. Vamos a casarnos y luego hablaremos con calma. No dejes que un video destruya todo lo que construimos. Otra frase interesante. Porque yo había construido casi todo. Yo negocié con el banco cuando él cambió de empleo. Yo pagué la mitad de una boda que su familia quería más grande. Yo organicé cada cita, cada proveedor, cada contrato. Daniel aparecía para probar pastel y recibir elogios. A los hombres tranquilos les suelen llamar estables, aunque a veces solo sean cómodos. Clara empezó a llorar, no mucho, lo suficiente. Las lágrimas le caían despacio, disciplinadas, casi elegantes. Si cancelas la boda, todos van a odiarme, dijo. Esa fue la primera frase honesta que pronunció. No le preocupaba perderme.
Le preocupaba perder el papel de amiga perfecta. Le preocupaba que la gente de Charleston, con sus sonrisas educadas y sus juicios feroces, dejara de invitarla a cenas donde pudiera brillar. Yo la miré y sentí una calma extraña, como cuando el ruido de una habitación se apaga antes de que algo se rompa. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Daniel frunció el ceño. No empieces con eso. ¿Cuánto tiempo? Clara bajó la mirada. Daniel no. Él sostuvo mi cara con una lástima fabricada y dijo: no conviertas una debilidad humana en una investigación. Ahí estaba el ancla de toda la historia. Esa frase, no conviertas una debilidad humana en una investigación. Lo dijo porque sabía quién era yo. Sabía que yo revisaba detalles. Sabía que yo no podía dejar una inconsistencia sin tocar. Sabía que mi manera de sobrevivir era ordenar el caos hasta que la verdad apareciera por una grieta. Quiso avergonzarme por la única habilidad que todavía podía salvarme. Mi madre se acercó y me tomó la muñeca. No con violencia, con esa presión pequeña que usan las mujeres acostumbradas a mandar sin parecer crueles. Elena, piensa en la familia, piensa en el dinero, piensa en tu padre sentado ahí abajo. Ya envió a sus socios invitaciones. No podemos humillarlo. ¿Humillarlo?, repetí. Ella parpadeó, irritada porque yo había elegido esa palabra y no otra. No seas literal, pero yo estaba siendo literal por primera vez en mucho tiempo. Humillación era estar maquillada como novia mientras tu mejor amiga y tu prometido calculaban cuánto dolor podías tragarte. Humillación era escuchar a tu madre proteger el apellido antes que a su hija. Humillación era descubrir que algunas familias prefieren un altar limpio a una mujer entera. Natalie cerró la puerta despacio. Mamá, dijo, con una voz más baja de lo habitual, tal vez deberíamos darle un minuto. Mi madre la miró como si la hubiera traicionado. Clara lloró un poco más fuerte. Daniel suspiró, cansado, como si todos estuviéramos exagerando un pequeño accidente social. En ese suspiro, vi mi futuro completo, cenas incómodas, secretos, explicaciones suaves. Clara, apareciendo en cumpleaños, Daniel pidiéndome madurez, mi madre llamándome rencorosa si alguna vez mencionaba el video. Entonces recordé la carpeta azul, estaba en mi suite, dentro de mi maleta de mano, entre el contrato del salón y los recibos finales. La había preparado por costumbre profesional, copias de pagos, acuerdos con proveedores, horarios, contactos de emergencia, cláusulas de cancelación, pero también había algo más. 3 semanas antes, Daniel me había pedido que firmara un documento financiero para facilitar la compra de nuestra primera casa. Yo lo leí completo. Él se molestó. Clara, que estaba presente, bromeó diciendo que yo trataba el matrimonio como una auditoría. No lo firmé. Hice una copia. En ese documento, Daniel intentaba vincular mis ahorros personales a una cuenta conjunta que él controlaría por eficiencia. La cláusula estaba redactada con un lenguaje tan suave que cualquiera enamorada la habría leído como confianza. Yo la leí como transferencia de poder. Cuando pregunté por qué Clara conocía ese trámite, Daniel dijo que ella solo estaba ayudando porque su primo trabajaba en bienes raíces. Clara sonrió. Yo guardé la copia. En el cuarto nupcial, mientras todos esperaban que yo eligiera entre obedecer o explotar, entendí que la boda no era el comienzo de una traición. Era el final de una planificación. Clara no solo quería a Daniel, quería mi lugar, mi círculo, mi casa futura, la versión de mi vida que yo había construido con paciencia. Y Daniel no solo había cedido, había abierto la puerta. No cancelé la boda en ese cuarto. No grité, no lancé el ramo. No le di a Clara la escena que luego podría contar con lágrimas y filtros de víctima. Solo dije, necesito 5 minutos sola. Daniel negó con la cabeza. No creo que sea buena idea. Por primera vez, sonreí. No una sonrisa feliz. Una sonrisa pequeña, educada, de esas que una mujer aprende cuando trabaja con clientes que creen que levantar la voz les da autoridad. No te lo estaba pidiendo, Daniel. Natalie se movió primero. Abrió la puerta y se puso a un lado. Mi madre dijo mi nombre en ese tono de advertencia que usaba desde que yo era niña. Clara susurró que por favor no hiciera algo irreversible. Me pareció curioso. Ellos habían hecho algo irreversible, pero querían que la irreversibilidad empezara cuando yo respondiera. Caminé por el pasillo con el vestido rozando la alfombra, sintiendo el peso del teléfono contra mi muslo. Desde abajo subía el murmullo de los invitados, copas, risas, un cuarteto afinando cuerdas para una ceremonia que todos creían inevitable. En la pared
Había un espejo dorado. Me vi pasar frente a él y casi no me reconocí. No parecía una novia abandonada. Parecía una mujer llegando tarde a su propia verdad. En mi suite, cerré la puerta con llave y saqué la carpeta azul de la maleta. Mis manos ya no temblaban. Dentro estaban los contratos, los recibos, el documento financiero sin firmar y una pequeña memoria USB que Paige me había entregado junto con el video completo de la cámara del pasillo. 13 segundos eran suficientes para romperme. 27 minutos, según ella, podían explicar por qué debía mantenerme rota. Encendí mi laptop. El archivo tardó unos segundos en abrir. La imagen mostraba el corredor lateral del hotel, cerca de la sala Magnolia, donde Clara y Daniel creían que nadie pasaba. Los vi entrar juntos, los vi discutir, vi a Clara señalar hacia el salón principal, vi a Daniel reírse, acercarse y decir algo que no pude oír. Luego ella lo besó. No una caída, no una confusión, una costumbre. Pero el video no terminó ahí. Después del beso, Clara sacó su teléfono y le mostró algo. Daniel leyó, pasó una mano por su cabello y asintió. Clara dijo una frase que la cámara no captó, pero su rostro sí. Sonreía con impaciencia, no con culpa. Luego, Daniel la besó en la frente de una manera tan íntima que el aire salió de mis pulmones. Al final, antes de separarse, él le tocó el vientre. Me quedé inmóvil. No saqué conclusiones todavía. Esa era la diferencia entre dolor y estrategia. El dolor quería correr al pasillo, agarrarla por los hombros y exigirle una respuesta. La estrategia me pidió respirar, mirar otra vez, ampliar la imagen, guardar el archivo en la nube y enviarme una copia a mi correo de trabajo. Hice todo eso. Lloré después, pero poco. No por valentía, porque la sorpresa ya no tenía espacio. Mi teléfono vibró. Era Clara. Elena, por favor, tu mamá está muy preocupada. Daniel está destruido. No hagas esto más grande. Leí el mensaje 2 veces. Daniel estaba destruido. Mi madre preocupada. Clara rogando por tamaño, no por perdón. Todo giraba alrededor de reducir mi dolor hasta que cupiera dentro de una ceremonia. Contesté una sola línea. Baja al salón, yo también voy. Ella respondió al instante. ¿Vas a casarte? Miré el vestido blanco extendido sobre mis rodillas, la carpeta azul abierta, el video detenido en la imagen de la mano de Daniel sobre su vientre. Por primera vez en todo el día, sentí que la vergüenza cambiaba de dueño. No, escribí. Voy a terminar algo. Bajé al salón con el vestido intacto y el corazón en ruinas. Nadie notó la diferencia al principio. Los invitados seguían hablando con esa alegría distraída de quienes no saben que están sentados dentro de una mentira. Las flores blancas cubrían el arco, las velas flotaban en recipientes de cristal. La música era suave, casi ofensiva. Todo parecía diseñado para hacerme sentir culpable por romper algo tan bonito. Mi madre me esperaba junto a la entrada del salón Magnolia, rígida como una estatua con perfume caro. Cuando me vio, su rostro se relajó apenas, creyendo que había ganado. Clara estaba a su lado, secándose las lágrimas con un pañuelo pequeño, ya interpretando el papel de amiga preocupada. Daniel apareció detrás de ellas. Se había puesto el saco. Eso me pareció casi cómico. Había tenido tiempo de arreglarse para mi destrucción. Gracias a Dios, dijo mi madre, acercándose. Ahora respira, sonríe y no hagas nada de lo que te arrepientas. La miré durante un segundo más largo de lo necesario. Eso mismo estoy haciendo. Ella no entendió. Ninguno entendió. Esa fue la ventaja de haber sido subestimada durante tantos años. Cuando una mujer ha pasado demasiado tiempo pidiendo permiso para sentirse herida, todos creen que su silencio es obediencia. Nadie imagina que pueda ser preparación. Nadie mira de cerca sus manos vacías y piensa que tal vez ya guardó todo lo importante en otro lugar. El organizador del hotel, un hombre llamado Samuel Ortega, se acercó con el auricular en la oreja y la paciencia de quien ha visto novias llorando por centros de mesa, no por traiciones. Me preguntó si estábamos listos. Yo le dije que necesitaba el micrófono antes de caminar hacia el altar. Mi madre se tensó. Daniel dio un paso. Clara abrió la boca. Samuel, profesional hasta el final, solo preguntó, ¿para un agradecimiento? ¿Para una cancelación? Respondí. La palabra cayó entre nosotros como un vaso contra mármol. Mi madre me agarró del brazo otra vez, esta vez con menos elegancia. Elena, basta. No vas a humillar a tu familia frente a todos. Aparté mi brazo despacio. Mamá, hoy no estoy humillando a nadie.
Solo voy a dejar de cubrir a quienes se humillaron solos. Daniel bajó la voz. No seas cruel. Lo miré y casi me reí. Cruel. La palabra era tan pequeña en su boca, tan conveniente. Cruel era no permitirles terminar la ceremonia. Cruel era no proteger a Clara. Cruel era no dejar que mi madre salvara una recepción pagada. Pero besar a mi mejor amiga antes de casarse conmigo, intentar atarme financieramente y luego pedirme calma, tenía otro nombre, uno que ellos evitaban porque les obligaba a verse. Samuel dudó, mirando de uno a otro. Yo saqué mi teléfono y le mostré el video corto, solo los 13 segundos. No dije nada, no necesitaba adornar la prueba. Su rostro cambió de una cortesía entrenada a una seriedad humana. Luego asintió. El micrófono está junto al atril, dijo. Haré que bajen la música. Clara empezó a llorar de verdad en ese momento. No por mí, por el escenario. Había entendido que la historia se le escapaba de las manos. Elena, por favor, no delante de todos. Hemos sido amigas desde la universidad. No puedes hacerme esto. Esa frase me atravesó con una claridad helada. No puedes hacerme esto. Ella había entrado en mi relación, en mi boda, en mi futuro, y aún así, encontraba una forma de colocarse en el centro del daño. Había personas que podían quemarte la casa y luego quejarse del humo. Clara era una de ellas. Caminé hacia el atril mientras los invitados se giraban, confundidos por la interrupción de la música. Vi a mi padre en la segunda fila, con su traje gris y su cara cansada. Vi a mis tías, a los colegas de Daniel, a los primos de Clara que habían venido como si ella fuera parte de la familia. Vi a Natalie sentada al fondo, pálida, siguiendo cada paso mío como si recién estuviera conociéndome. Tomé el micrófono. Pesaba menos de lo que esperaba. Mi voz, cuando salió, tampoco tembló como creí que temblaría. Gracias a todos por venir. Sé que muchos viajaron, cambiaron horarios y vinieron con cariño. Por eso merecen escuchar esto de mí, no por rumores ni por versiones editadas después. Un murmullo recorrió el salón. Mi madre cerró los ojos. Daniel se llevó una mano a la mandíbula. Clara se quedó junto a la puerta, inmóvil, con el pañuelo apretado entre los dedos. Parecía una actriz que acababa de olvidar su línea. Esta boda no va a suceder, dije. Hubo un silencio tan completo que pude oír el zumbido de las luces. Después vinieron los susurros, una silla arrastrándose, alguien diciendo «¿qué?» desde la tercera fila. Yo levanté la mano, no para mandar, sino para sostenerme a mí misma dentro de mi propia decisión. No voy a casarme con un hombre que besó a mi dama de honor minutos antes de la ceremonia. No voy a fingir que eso es un error privado para proteger una celebración pública. Daniel se movió entonces, rápido, hacia el frente. Elena, no, dijo, lo bastante alto para que varios lo escucharan. Esto no es justo, estás contando una parte. Entonces cuenta la otra, respondí. Se detuvo. Y en ese segundo, todo el salón vio lo que yo había visto en el cuarto nupcial. Daniel no tenía una explicación. Tenía miedo de que yo tuviera más. Clara se cubrió la boca. Mi madre empezó a caminar hacia mí, pero mi padre la sujetó por el codo. Fue un gesto pequeño, tardío, pero lo noté. A veces incluso los cobardes entienden cuando el suelo se está abriendo. No proyecté el video. No lo hice porque había niños en el salón, porque algunos invitados no merecían cargar con una escena íntima y porque mi objetivo no era espectáculo, era límite. Dije lo suficiente. Mostré el archivo a Samuel, al fotógrafo principal y a Natalie cuando se acercaron. Bastó con que 3 personas lo vieran para que la verdad dejara de depender de mi palabra. Daniel intentó otra estrategia. Su cara se ablandó. Su voz también. Cometí un error terrible, pero Elena y yo nos amamos. Esto es una crisis, no un final. Nadie aquí conoce la presión que hemos vivido. La presión, casi admiré la audacia. Habló de depósitos, de expectativas, de familias, de estrés. Habló como si el beso hubiera sido una grieta causada por el peso de organizar una boda, no una decisión tomada en un pasillo. Clara asintió desde la puerta, entrando de nuevo en el papel de mujer desbordada por circunstancias, no por deseo. Entonces miré a los invitados y dije, también quiero aclarar algo antes de que alguien convierta esto en un ataque emocional. Hace 3 semanas, Daniel me pidió firmar un documento para mover mis ahorros a una cuenta que él administraría. Me dijo que era para nuestra casa. Clara conocía ese documento antes que yo. El murmullo cambió de forma. El engaño romántico escandaliza. El dinero despierta. Vi a la madre de Daniel inclinarse hacia su esposo.
Vi a uno de mis compañeros de trabajo levantar las cejas, vi a Clara dejar de llorar por un instante, porque esa parte no estaba en su guión. Daniel se puso rojo. Eso no tiene nada que ver. Sí tiene, dije. Porque no voy a casarme con alguien que me pide confianza mientras construye salidas a mis espaldas. Mi madre llegó finalmente al atril. Sonreía hacia los invitados, pero sus ojos me cortaban. Elena está muy alterada, dijo, intentando tomar el micrófono. Vamos a resolver esto como familia. No lo solté. La miré sin odio, y eso pareció molestarle más que si le hubiera gritado. Mamá, resolverlo como familia siempre ha significado que yo me calle. Hoy no. Hubo un pequeño sonido en el salón. No aplauso, no apoyo claro, solo el aire moviéndose cuando muchas personas entienden algo al mismo tiempo. Natalie se puso de pie al fondo, no dijo nada, pero se quedó de pie. Esa imagen me acompañaría después más de lo que esperaba. Mi hermana, la niña dorada que tantas veces eligió comodidad, finalmente había elegido no sentarse. Clara avanzó unos pasos. Elena, por favor, yo sé que me odias ahora, pero no destruyas mi vida por una cosa que no entiendes. ¿Tu vida? Pregunté. Se limpió las mejillas. Sí. Tú siempre has sido la fuerte. Tú siempre has podido con todo. Yo no. Daniel me escuchaba cuando tú estabas obsesionada con controlar cada detalle. Yo también estaba sola. Ahí estaba su justificación. No era deseo, era soledad. No era traición, era necesidad. No era egoísmo. Era una versión retorcida de justicia emocional donde mi estabilidad imaginada le daba permiso para robarme paz. Clara siempre había hecho eso. Convertía mi esfuerzo en privilegio, mi disciplina en frialdad, mi paciencia en una deuda que debía pagarle. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras quedaran expuestas. A veces la mejor forma de desnudar una mentira es no cubrirla con tu rabia. Daniel aprovechó el silencio. Ella no está bien, dijo, señalándome sin señalar. Esto es exactamente lo que pasa. Elena convierte todo en una investigación. No puede perdonar, no puede confiar. Volvió a usar esa frase, casi igual que en el cuarto. Investigación. Como si querer saber la verdad fuera una enfermedad. Como si la confianza fuera obedecer sin leer. Como si el amor exigiera caminar con los ojos cerrados hacia cualquier documento, cualquier pasillo, cualquier amiga que sonriera demasiado cerca. Respiré y dije, tienes razón en una cosa. Investigo cuando algo no cuadra. Saqué del bolsillo de mi vestido la tarjeta de memoria que Paige me había dado y la levanté apenas, no para el salón entero, sino para Daniel y Clara. Sus caras cambiaron al mismo tiempo. Esa fue la confirmación más clara que tuve. No necesitaba poner el video completo, no todavía. Solo necesitaba ver quién entendía lo que contenía. Esto queda con el hotel y con mi abogado el lunes, dije. No para destruir a nadie, para protegerme de cualquier versión que quieran inventar. Mi madre susurró mi nombre como una amenaza. Daniel bajó la mano. Clara retrocedió, y en medio de ese salón lleno de flores blancas, sentí por primera vez que mi cuerpo me pertenecía. No estaba esperando permiso. No estaba negociando mi dignidad. No estaba pidiendo que alguien eligiera por fin defenderme. La ceremonia se disolvió en grupos incómodos. Samuel pidió a los invitados que pasaran al patio para tomar aire mientras el personal retiraba el arco. Algunos se acercaron a abrazarme, otros evitaron mirarme, como si el dolor fuera contagioso. La tía de Daniel dijo que las cosas de pareja debían resolverse en privado. Mi compañera Ruth le respondió que besar a la dama de honor en un hotel no era exactamente una oración privada. Me reí por primera vez ese día. Fue una risa breve, rota, pero real. Ruth me abrazó después sin pedirme explicaciones. Solo dijo, tengo tu bolso, y nadie toca tus cosas. Esa frase simple hizo que casi me derrumbara. A veces una mujer no necesita un discurso. Necesita que alguien se pare frente a una puerta y diga, esto no se toca. Daniel intentó acercarse cuando el salón empezó a vaciarse. Ya no parecía arrogante. Parecía calculador. Elena, escúchame. Podemos hablar en privado. No tienes que involucrar abogados. No tienes que enviar nada. Lo de la cuenta era para nosotros. Clara no significó nada. Clara escuchó eso. Lo vi en su rostro. Ese no significó nada la hirió, y durante un segundo casi pareció una víctima. Pero luego recordé que ella había sostenido mi ramo, elegido mi despedida de soltera, llorado conmigo en la prueba del vestido y besado al hombre que iba a esperarme al altar. No todos los heridos son inocentes. Daniel, dije,
Cuando alguien te muestra quién es antes de firmar, se le agradece la advertencia. Él apretó la mandíbula. Vas a arrepentirte, no más que si hubiera dicho sí. Esa respuesta lo dejó sin lugar donde poner su enojo. Se alejó hacia su madre, que lloraba como si yo hubiera muerto en vez de salvarme. Clara quiso seguirlo, pero él no la miró. Esa fue la primera consecuencia que vi caer sobre ella. Había apostado por convertirse en la elegida. En realidad, solo había sido la grieta por donde se filtró la verdad. Mi padre se acercó después, cuando casi todos habían salido. Durante años, su silencio había sido el mobiliario de mi vida. Siempre presente, nunca útil. Me miró con ojos húmedos y dijo: «No sabía lo del documento. Había muchas cosas que no sabías porque nunca preguntaste», respondí. No fue una frase cruel, fue una frase exacta. Él la recibió como quien recibe una factura antigua. Asintió, bajó la mirada y dijo que pagaría cualquier gasto pendiente de cancelación. Antes, yo habría sentido gratitud inmediata, porque las migajas de protección familiar me parecían banquetes. Ese día solo dije: «Gracias, pero no confundas dinero con reparación». Mi madre no se disculpó. Por supuesto que no. Me encontró en el pasillo, cerca de los ascensores, y habló en voz baja para que nadie la oyera perder el control. «Has destruido tu reputación por orgullo». Yo estaba cansada, el vestido me pesaba, los alfileres del peinado me dolían en el cuero cabelludo. Pero cuando la miré, ya no era una niña esperando que su madre la eligiera. «No, mamá. Hoy descubrí quién estaba preocupado por mi reputación y quién estaba preocupado por mí. No fueron las mismas personas». Se quedó callada, luego dijo algo que no olvidaría: «Clara al menos sabe ser querida». Esa frase encontró una herida vieja y la presionó con precisión. Clara sabía ser querida, yo sabía ser útil. Clara lloraba y la sostenían. Yo organizaba y me exigían más. Clara invadía y la llamaban intensa. Yo pedía espacio y me llamaban fría. Mi madre no estaba defendiendo solo una boda. Estaba defendiendo el sistema que le permitía quererme menos sin sentirse mala. No contesté. Entré al ascensor con Ruth y Natalie. Cuando las puertas se cerraron, me quité los zapatos y apoyé la espalda contra el espejo. Entonces sí lloré. No con elegancia, no con fuerza cinematográfica. Lloré como alguien que había estado sosteniendo una mesa entera mientras todos comían encima. Natalie no me tocó al principio. Esperó. Después dijo: «Lo siento». La miré entre lágrimas. ¿Por qué? Porque muchas veces vi cosas y no dije nada. Con Clara, con mamá, con Daniel también. Tragó saliva. Me convenía pensar que exagerabas. Eso dolió, pero de una forma limpia. La verdad, cuando no viene disfrazada, puede doler sin ensuciar. No la abracé. Todavía no. Solo asentí. Había disculpas que necesitaban tiempo para convertirse en confianza. Esa noche no fui a mi apartamento. Daniel tenía llave. Clara también. Ese detalle me enfermó de una manera nueva. Ruth me llevó a su casa, un pequeño dúplex al norte de Charleston, y me dio una camiseta vieja, té de menta y el sofá más incómodo del mundo. Dormí 2 horas. Desperté a las 4 de la mañana con una frase golpeándome el pecho. Mi mejor amiga tenía acceso a mi vida porque yo se lo había dado. A las 6 empecé a cambiar contraseñas. Correo personal, banco, almacenamiento en la nube, redes sociales, cuenta del edificio, aplicación del auto, cancelé tarjetas compartidas. Escribí al casero para informar que Daniel ya no estaba autorizado a entrar en mi apartamento. Pedí un cerrajero para las 9. No lloré mientras hacía eso. Hay un tipo de dolor que se vuelve administrativo cuando una mujer decide sobrevivir. A las 8:30 recibí el primer mensaje de Daniel. «Podemos arreglar esto si dejas de escuchar a todo el mundo». Después llegaron otros. «Clara está destrozada. Mi familia no entiende qué pasó. No publiques nada. El video no cuenta toda la historia. No hagas esto legal». No respondí. Guardé capturas en una carpeta con fecha. La llamé Magnolia, por el salón donde casi entregué mi vida a una mentira. Clara escribió a las 10. «Sé que ahora no puedes verme, pero algún día vas a entender que yo también sufrí». Me quedé mirando esa frase mucho tiempo. Yo también sufrí. No te hice sufrir. No te mentí. No crucé una línea. Clara necesitaba compartir incluso el centro de mi herida. Había personas incapaces de entrar a una habitación sin mover los muebles hacia ellas. El lunes, fui a la oficina de una abogada recomendada por Ruth, la señora Isabel Navarro. No era teatral. No prometió destruir a nadie. Revisó el documento financiero, los mensajes, el video,
los contratos de boda y las cuentas. Mientras le explicaba todo, esperaba ver juicio en su cara. No lo hubo, solo una concentración firme, casi tranquila. Esto no es solo una infidelidad, dijo al final. Es un patrón de presión financiera y manipulación social. No firmaste. Eso fue importante. Guardaste copia. Eso fue más importante. Escuchar a alguien decir que mi cautela no era paranoia me desarmó más que cualquier abrazo. Durante años me habían llamado intensa por leer la letra pequeña de la vida. Isabel Navarro le dio otro nombre: protección. Me explicó que no necesitábamos empezar una guerra, pero sí levantar un muro limpio. Cartas formales, cancelación de accesos, preservación de pruebas, comunicación solo por escrito. ¿Y Clara?, pregunté. La abogada dejó el bolígrafo. Clara es socialmente relevante, no legalmente central, salvo que haya participado en lo financiero o intente difamarla. Pero personas como ella suelen cometer errores cuando pierden control. Tenía razón. 3 días después, Clara publicó una foto en Instagram. Era una imagen antigua de nosotras, 2 en la playa de Sullivan's Island, con un texto largo sobre el dolor de perder una amistad por malentendidos, inseguridad y una narrativa incompleta. No dijo mi nombre, no hacía falta. Charleston es una ciudad donde la gente puede no saber tus secretos, pero siempre sabe a quién mirar cuando alguien los insinúa. Los comentarios empezaron suaves. Eres luz. La gente herida hiere. La verdad siempre sale. Clara contestaba con corazones blancos, como si estuviera enterrando algo puro. Daniel no comentó, pero su hermana sí. Algunas personas prefieren destruir antes que sanar. Mi madre le dio me gusta. Ese pequeño corazón de mi madre debajo de la publicación de Clara fue el segundo golpe más fuerte después del video. No porque me sorprendiera, porque confirmó que incluso después de verlo, incluso después de saber, ella seguía escogiendo el lado que le permitía llamarme difícil. No respondí en redes, no llamé, no expliqué. Envié todo a Isabel Navarro. Ella contestó con una sola frase: déjela escribir. Así lo hice. Dejé que Clara escribiera, dejé que Daniel mandara mensajes contradictorios, dejé que mi madre me acusara de frialdad en audios que no abrí pero sí guardé. Dejé que la gente llenara los espacios vacíos con la versión más cómoda. Durante 2 semanas, fui la novia que exageró, la mujer que no pudo perdonar, la organizadora obsesiva que convirtió un beso en una investigación. Y mientras todos hablaban, yo ordenaba. La carpeta Magnolia creció. No solo con pruebas del día de la boda, sino con mensajes antiguos que ahora tenían otro significado. Clara preguntándome cuánto tenía ahorrado para la casa. Daniel insistiendo en que la cuenta conjunta demostraría compromiso. Mi madre diciéndome que una esposa inteligente no humilla a su marido cuestionándolo por dinero. Clara enviándome enlaces de casas en barrios que yo nunca le dije que podía pagar. El símbolo de todo dejó de ser el vestido. Fue la carpeta azul. Al principio la había usado para organizar una boda. Después se convirtió en el lugar donde mi intuición obtuvo cuerpo, fecha y nombre. Cada documento adentro decía lo mismo de una forma distinta. No estabas loca, no eras fría, no eras difícil. Estabas viendo el borde del precipicio antes de que te empujaran. Creí que con cancelar la boda bastaría. Creí que Daniel se iría con su vergüenza, Clara con su teatro, mi madre con su decepción. Creí que la historia terminaría en ese salón lleno de flores retiradas. Pero las personas que construyen su vida sobre control no se detienen cuando pierden una escena. Buscan otra. La siguiente escena llegó un viernes por la tarde, 17 días después de la boda cancelada. Yo estaba en mi oficina revisando el plano de un congreso médico, cuando Ruth apareció en la puerta con el rostro tenso. No dijo hola, solo levantó su teléfono y me mostró una publicación nueva. Era una foto de Clara sentada en una clínica, con una mano sobre el vientre y los ojos brillantes. El texto decía: a veces Dios permite que te rompan para mostrarte quién merece quedarse, protegiendo mi paz y a mi bebé. Mi garganta se cerró, no por Daniel, no por Clara, sino por la palabra bebé, colocada frente al mundo como escudo, arma y sentencia. Debajo, los comentarios ya estaban ardiendo. La gente la felicitaba. Otros preguntaban si Daniel era el padre. Ella no respondía, no hacía falta. El silencio estaba diseñado para acusarme. Luego llegó el mensaje de Daniel. Elena, necesito que seas humana por una vez. Clara está embarazada. Si sigues con abogados, vas a destruir a un niño inocente. Miré la pantalla, luego la carpeta azul sobre mi escritorio. La abrí despacio. Entre los papeles estaba la copia del documento financiero,
la memoria USB, las capturas, los contratos y una hoja que hasta entonces no había considerado importante, el recibo del hotel con los horarios exactos de acceso al pasillo Magnolia. Entonces entendí que la traición no había terminado en la boda. Apenas estaba aprendiendo a hablar. La publicación de Clara no decía mi nombre, pero estaba escrita para que todos me vieran como una amenaza. La foto en la clínica, la mano sobre el vientre, la frase sobre proteger su paz. Todo estaba colocado con precisión. No era una mujer asustada compartiendo una noticia íntima. Era una mujer construyendo un refugio público antes de que la alcanzara la verdad. Leí el mensaje de Daniel 3 veces sin responder. Sé humana por una vez. Esa frase resumía casi toda nuestra relación. Cuando yo ponía límites, era inhumana. Cuando hacía preguntas, era fría. Cuando protegía mis ahorros, era desconfiada. Ahora, después de besar a Clara antes de nuestra boda, después de pedirme silencio, después de dejar que ella insinuara que yo era cruel, Daniel quería usar a un bebé como candado para mi boca. Ruth cerró la puerta de mi oficina y se sentó frente a mí. No dijo que lo sentía. No me preguntó si estaba bien. Ruth era demasiado inteligente para hacer preguntas inútiles. Solo señaló la carpeta azul. Jimmy, que guardaste todo. Todo, dije. Entonces, no respondas como Elena la herida. Responde como Elena, la que organiza congresos con 500 médicos y 3 patrocinadores peleándose por un logo. Esa frase me hizo respirar. Mi trabajo no era glamuroso, pero me había enseñado algo valioso. Cuando una sala se incendia, la persona más poderosa no siempre es la que grita fuego. A veces es la que sabe dónde están las salidas, quién tiene las llaves y qué contrato dice quién paga los daños. Abrí un documento nuevo en mi laptop. No escribí una defensa pública. No escribí una acusación. Hice una línea de tiempo, fecha por fecha, hora por hora, la cena de ensayo, el acceso al pasillo Magnolia, el video corto, el archivo completo, la publicación de Clara, los mensajes de Daniel, el documento financiero, los comentarios insinuando que yo estaba dañando a una mujer embarazada. Mientras lo ordenaba, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor seguía ahí, pesado, como una piedra mojada en el pecho, pero ya no era una masa sin forma. Tenía bordes, tenía secuencia, tenía nombres. La traición, cuando se documenta, deja de ser una nube que te ahoga y se convierte en algo que puedes poner sobre una mesa. Llamé a Isabel Navarro desde la sala de descanso, lejos de mis compañeros. Le conté lo de la publicación, el mensaje de Daniel y la insinuación pública. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, oí el sonido de su bolígrafo golpeando suavemente el escritorio. No conteste. Envíeme capturas con fecha visible, y necesito que no hable con nadie de esto por teléfono, especialmente con su madre. ¿Mi madre? Sí, dijo. Las madres preocupadas por la reputación suelen convertirse en mensajeras de la parte que más les conviene. No quise admitir lo mucho que esa frase me dolió porque ya sabía que era cierta. Mi madre no llamaría para preguntar si yo estaba comiendo. Llamaría para decirme que bajara el tono. Llamaría para informarme cómo me estaba viendo la gente. Llamaría para traducir la presión de Daniel y Clara al idioma familiar de siempre. Piensa en los demás, Elena. Esa misma tarde, a las 6:12, mi madre llamó. No contesté. Dejó un audio de casi 3 minutos. No lo escuché al principio. Lo guardé. Después llegó otro mensaje escrito. Tu silencio está haciendo que todos piensen lo peor. Clara está embarazada. Hay momentos en que una mujer decente debe tragarse su orgullo. Me quedé mirando la palabra decente. Mi madre tenía una habilidad cruel para elegir palabras con vestidos limpios. Decente significaba callada. Decente significaba útil. Decente significaba no obligar a los demás a enfrentar su propia suciedad. Yo había querido ser decente durante tantos años que casi confundí la dignidad con desobediencia. Esa noche, volví a mi apartamento por primera vez desde la boda cancelada. El cerrajero ya había cambiado la cerradura. Ruth vino conmigo, no porque yo se lo pidiera, sino porque dijo que una mujer no debería entrar sola al lugar donde otros todavía creen tener derechos. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó. No había señales de lucha, solo una normalidad rota. El ramo seco de la despedida de soltera seguía sobre la mesa del comedor. Clara lo había dejado allí una semana antes de la boda, diciendo que traía suerte. Lo tomé con 2 dedos y lo tiré a la basura. Luego revisé cajones, documentos,
mi escritorio, la pequeña caja donde guardaba pasaportes y certificados. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de invasión no se iba. En la cocina, Ruth encontró una taza de Clara en el estante superior, blanca, con letras doradas, Maid of Honor. La sostuvo sin decir nada. Yo la miré, y algo dentro de mí se cerró. No era solo una taza, era la prueba doméstica de lo profundo que la había dejado entrar. Había tenido su propio lugar en mi cocina mientras me quitaba el mío. La metí en una bolsa, junto con unas prendas que Clara había olvidado, un perfume pequeño, 2 libros prestados y una bufanda. No lo hice por nostalgia, lo hice como inventario. Había aprendido que devolver pertenencias con una lista era una forma de decir, ya no puedes inventar excusas para volver. Al día siguiente, Isabel envió una carta formal a Daniel. Comunicación solo por escrito, cese de contacto directo, preservación de mensajes y archivos, advertencia sobre difamación y uso de insinuaciones públicas para dañarme profesional o personalmente. No era una demanda, era una cerca. Clara recibió otra, más corta, centrada en la publicación y cualquier acusación implícita o directa contra mí. La reacción tardó menos de 1 hora. Daniel me escribió desde un número nuevo. ¿De verdad vas a convertir el embarazo de Clara en un asunto legal? Hice captura. No respondí. Luego escribió, esto demuestra que nunca me amaste. Otra captura. Después, el bebé podría haber sido tu familia si fueras capaz de perdonar. Esa vez dejé el teléfono boca abajo, no porque dudara. Porque hay frases tan podridas que mirarlas demasiado tiempo puede hacerte creer que el olor viene de ti. El bebé podría haber sido mi familia. Daniel quería que yo adoptara la consecuencia de su traición como prueba de mi bondad. Quería que yo llamara familia al arma que acababan de poner sobre la mesa. Clara retiró la publicación esa noche, pero antes subió una historia con fondo negro y letras blancas. La gente con abogados no siempre tiene la verdad, a veces solo tiene miedo de quedar expuesta. No mencionó nombres, otra vez, era su método favorito, disparar desde detrás de una cortina y luego llorar si alguien señalaba el humo. Isabel me pidió todas las historias, capturas, comentarios y nombres de personas que interactuaban. Mientras lo recopilaba, encontré algo pequeño que había ignorado. Una cuenta llamada CP Interior Styling había comentado varias veces en publicaciones de Clara durante las semanas previas a la boda. Comentarios simples. Qué emoción por lo que viene, esa casa será preciosa, por fin tu momento. Esa casa, sentí una punzada. Abrí el perfil. Era una diseñadora de interiores local. Había fotos de salas luminosas, cocinas remodeladas y planos de casas antiguas de Charleston. En una historia destacada titulada Próximos proyectos, apareció una imagen borrosa de una fachada que reconocí de inmediato. La casa de Queen Street que Daniel y yo habíamos visitado 2 meses antes. La casa que yo amé en silencio porque tenía un pequeño porche azul y una cocina con ventanas al jardín. No la habíamos comprado, ni siquiera habíamos hecho oferta formal. Daniel dijo que era demasiado pronto. Clara, en cambio, había visto las fotos en mi teléfono y dijo que parecía una casa para empezar de nuevo. En ese momento pensé que hablaba de mí. Ahora entendí que quizá nunca hablaba de mí. Llamé a la agente inmobiliaria que nos había mostrado la casa, Marisol Vega. No fui dramática. Le dije que necesitaba confirmar si mi nombre estaba asociado a cualquier oferta, reserva, carta de intención o documentación relacionada con la propiedad. Marisol guardó silencio unos segundos. Elena, dijo con cuidado, pensé que tú sabías. Mi mano se cerró alrededor del teléfono. ¿Saber qué? Daniel me escribió después de la visita. Dijo que tú querías mantenerte fuera del proceso hasta ordenar unos fondos, pero que la intención era de ambos. Me envió una carta de preaprobación y pidió que le avisara si recibíamos otra oferta. El departamento pareció inclinarse. No porque Daniel hubiera hecho algo ilegal necesariamente, sino porque la mentira tenía otra habitación. Él había usado mi deseo por esa casa como moneda emocional, mientras intentaba obtener acceso a mis ahorros y mantenía a Clara informada de planes que se suponía eran nuestros. ¿Mi nombre aparece en algo?, pregunté. No en una oferta formal, dijo Marisol, pero sí en correos. Él hablaba de nuestro proyecto, nuestro presupuesto y los fondos de Elena. Lo siento, debí confirmar contigo. Le pedí que enviara todo a mi correo. Colgué y me senté en el suelo de la cocina. No lloré.
Me quedé mirando la bolsa con las cosas de Clara junto a la puerta. La taza de dama de honor golpeaba suavemente contra un frasco de perfume cuando el aire acondicionado se encendía. Ese sonido pequeño me pareció insoportable. Cuando llegaron los correos de Marisol, la historia se volvió más clara. Daniel había escrito sobre mis ahorros con una confianza que nunca le di. Había mencionado que, después de la boda, podríamos mover fondos de Elena para cerrar rápido. En otro correo, decía que Clara tenía muy buen ojo y nos estaba ayudando a visualizar reformas. Esa palabra aparecía como una máscara barata. Adjunté todo a la carpeta Magnolia. Cada archivo nuevo no me hacía sentir más fuerte exactamente. Me hacía sentir menos sola dentro de mi propia percepción. Había pasado meses sintiendo que algo no cuadraba, que Daniel y Clara compartían conversaciones donde yo era tema pero no presencia. Ahora tenía correos que lo demostraban. Isabel revisó los mensajes a la mañana siguiente y pidió una reunión presencial. Llegué con la carpeta azul, un café intacto y ojeras que ningún corrector podía ocultar. Ella leyó en silencio, marcando algunos párrafos. Esto ayuda, dijo al final, no porque la casa sea el centro legal, sino porque muestra intención y coordinación. Él estaba preparando un acceso a fondos. Ella estaba cerca del proceso. Eso desmonta la narrativa de un beso por presión. ¿Qué hacemos? Primero, protegemos su empleo y su reputación. Luego, si ellos siguen empujando, respondemos con hechos, no con emoción. Hechos. Esa palabra se volvió mi barandilla. Isabel redactó una segunda carta, esta vez más firme, citando intentos de presión financiera, insinuaciones públicas y comunicaciones sobre la propiedad. Exigía que Daniel corrigiera cualquier declaración falsa sobre mí ante terceros y dejara de involucrarme en conversaciones inmobiliarias o financieras. A Clara le exigía abstenerse de publicar insinuaciones relacionadas conmigo, mi carácter o mi conducta. Daniel no respondió a Isabel. Respondió a mi madre. Lo supe porque mi madre apareció en mi apartamento 2 noches después, sin avisar, tocando el timbre con esa insistencia que antes me hacía abrir por culpa. La vi por la cámara del portero. Llevaba un abrigo beige, labios pintados y una bolsa de papel de una panadería cara, como si el azúcar pudiera envolver una amenaza. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Su rostro cambió al ver la cadena. ¿Ahora también me cierras la puerta a mí? Ahora decido cómo se entra a mi casa. Le molestó, mucho, pero sonrió. Traje pan de canela. Pensé que podíamos hablar como adultas. Podemos hablar aquí. Miró el pasillo, ofendida por la posibilidad de que un vecino escuchara. Elena, esto es ridículo. Daniel está desesperado. Clara está embarazada y muy frágil. Las cartas de esa abogada están empeorando todo. Nadie te está pidiendo que vuelvas con él, solo que no los destruyas. No necesito destruirlos, dije. Se están sosteniendo solos sobre algo muy débil. Mi madre respiró hondo. Siempre haces eso. Hablas como si fueras superior. Clara cometió un error, sí, Daniel también, pero tú estás disfrutando tener poder sobre ellos. La palabra poder me hizo mirarla de otra manera. Durante años yo no había tenido poder, solo responsabilidad. Responsabilidad de entender a Natalie, de cuidar el humor de mi padre, de no avergonzar a mi madre, de recibir a Clara aunque me cansara, de tranquilizar a Daniel cuando mis preguntas lo incomodaban. Ahora que yo tenía una puerta cerrada y pruebas guardadas, mi madre lo llamaba poder. No estoy disfrutando, dije. Estoy respirando. Ella bajó la voz. Clara puede perder al bebé por el estrés. Ahí estaba, la frase más calculada de todas, puesta en la boca de mi madre porque sonaba menos brutal que en la de Daniel. Sentí náuseas. No porque creyera que yo fuera responsable de un embarazo que ni siquiera podía confirmar, sino porque mi madre estaba dispuesta a cargarme esa posibilidad para que yo volviera a ser dócil. No uses un embarazo como mordaza, dije. Su cara se endureció. Qué fría eres, tal vez, pero no soy cruel. Cerré la puerta, dejé a mi madre en el pasillo con la bolsa de pan de canela y todas las palabras que ya no podían entrar conmigo. Me apoyé contra la madera después, temblando. La calma no siempre se siente como calma en el cuerpo. A veces se siente como terror sin obediencia. Esa noche, Natalie me llamó. Dudé antes de contestar. Su voz sonaba apagada. Mamá está furiosa. Lo imagino. Daniel fue a verla. Le dijo que Clara está en riesgo por tu culpa, que si algo pasa, la familia nunca te perdonará. Cerré los ojos. Allí estaba la nueva narrativa. No bastaba con pintarme como insegura. Ahora tenía que ser peligrosa.
¿Y tú qué crees? Natalie guardó silencio. Esa pausa fue honesta. Creo que están usando algo muy serio para controlarte. Y creo que mamá quiere creerles porque así no tiene que admitir que te abandonó el día de tu boda. No supe qué decir. A veces una verdad tarda años en llegar, y cuando llega, no trae música. Solo se sienta contigo en la oscuridad. Natalie añadió, hay algo más. Clara me escribió. Me enderecé. ¿Qué dijo? Quería saber si tú ibas a publicar el video completo. Me dijo que Daniel está siendo inestable y que ella necesita protegerse. Después me preguntó si yo creía que tú todavía tenías la memoria USB. No respondí de inmediato. Esa pregunta era importante. No porque Clara tuviera miedo del beso. El beso ya era conocido por las personas necesarias. Clara temía algo en el video completo. Algo más que la mano de Daniel sobre su vientre. Algo que yo tal vez no había visto todavía. Abrí mi laptop antes de colgar. Reproduje el archivo completo otra vez. Esta vez sin mirar la traición, sino los detalles. El pasillo, la hora en la esquina, el reflejo en el cristal de una puerta, Clara sacando el teléfono, Daniel leyendo, la mano sobre el vientre. Luego, justo cuando se separaban, Clara decía algo de lado, sin audio claro por la distancia. No podía escuchar la frase. Pero el hotel tenía cámaras con audio en las áreas de servicio, no en los pasillos públicos. Recordé a Paige. Recordé su mensaje. Recordé que ella no solo había sido testigo del video, trabajaba cerca de la sala de empleados, donde Daniel y Clara pudieron haber pasado antes. No quería involucrarla más de lo necesario, pero Isabel había dicho que los testigos importaban cuando la otra parte empezaba a mentir. Le escribí a Paige de forma cuidadosa. Le dije que agradecía lo que había hecho, que no tenía obligación de responder, pero que necesitaba saber si había escuchado algo más ese día. Tardó 1 hora en contestar. Sí, escribió. No quise decirlo porque era demasiado, pero los escuché discutir cerca del pasillo de servicio antes del video. Mis dedos se quedaron quietos sobre el teclado. Paige añadió otro mensaje. Ella dijo, después de la boda ya no podrá echarse atrás. Si firma la cuenta, la casa será cuestión de semanas. Y él dijo algo como, solo necesito que llegue al altar tranquila. Leí esas líneas una vez, luego otra. No sentí triunfo. Sentí una tristeza tan fría que parecía no pertenecer a mi cuerpo. El beso era una traición, la cuenta era presión. Pero esa frase, solo necesito que llegue al altar tranquila, convertía mi boda en un mecanismo. Yo no era novia, era firma pendiente. Le pedí a Paige si estaría dispuesta a escribir lo que recordaba con fecha y hora aproximada. Le aclaré que no quería ponerla en riesgo laboral. Respondió, ya hablé con mi gerente. Ellos guardaron el registro porque Daniel pidió acceso a un área que no debía usar. Samuel sabe. Samuel, el organizador del hotel. El hombre que me dio el micrófono sin hacer preguntas inútiles. Otra pieza, otro testigo, otro borde para la verdad. Al día siguiente, Isabel contactó formalmente al hotel para preservar cualquier registro interno de acceso, comunicación con el personal y grabación disponible del área de servicio. No me prometió conseguirlo todo, no convirtió la situación en película, solo dijo, ahora sabemos qué estamos buscando. Daniel pareció sentirlo. Esa tarde, por primera vez desde la boda, llamó desde su propio número. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Isabel me autorizó a escucharlo solo para guardarlo y transcribirlo. Me senté en mi escritorio, abrí un documento y pulsé reproducir. Su voz sonó cansada, pero no humilde. Elena, esto ya llegó demasiado lejos. Si sigues intentando probar cosas, vas a obligarme a contar lo que sé de ti. Tu necesidad de control, tus episodios, tus celos con Clara. Tengo años de ejemplos. Nadie va a creer que eres la víctima perfecta. Piensa muy bien antes de destruir mi familia. Mi familia. Lo dijo como si yo hubiera sido una visitante en la mía, una candidata fallida, una mujer descartada antes de que el verdadero hogar empezara con Clara. La amenaza era clara. Si yo seguía con hechos, él respondería con carácter. Si yo mostraba documentos, él mostraría una caricatura emocional de mí. Guardé el audio en la carpeta Magnolia, lo transcribí palabra por palabra. Después me quedé mirando la pantalla, sin moverme. Nadie va a creer que eres la víctima perfecta. Tenía razón en algo. Yo no era perfecta. Había sido celosa a veces. Había revisado tonos de voz, silencios, ausencias. Había preguntado demasiado cuando algo dolía. Pero la imperfección no convertía mi intuición en mentira. Una mujer no tiene que ser impecable para merecer respeto. Esa noche no dormí.
Vi amanecer desde el porche pequeño de mi apartamento, con una manta sobre los hombros y la carpeta azul en la mesa junto a mí. La ciudad despertaba despacio. Camiones de basura, perros, vecinos saliendo a correr, todo seguía. Esa normalidad me pareció brutal al principio y luego generosa. El mundo no se detuvo por mi traición. Eso significaba que yo tampoco tenía que detenerme dentro de ella. A las 9, Isabel me llamó. Tenemos una reunión el viernes. ¿Con quién? Con el hotel, Daniel, su representante y Clara si decide asistir. No es una mediación formal, es una reunión para cerrar responsabilidades de cancelación, detener difamación y dejar constancia de hechos. Usted no tiene que hablar más de lo necesario. ¿Y mi familia? Solo si usted los invita. Casi me reí. Invitar a mi familia a una sala donde la verdad iba a sentarse con documentos parecía una ironía demasiado elegante. Pero pensé en mi padre, pensé en Natalie, pensé en mi madre dando me gusta a la publicación de Clara, y entendí que algunos testigos no se invitan para convencerlos, se invitan para que ya no puedan decir que no sabían. Envié 3 mensajes, a mi padre, a Natalie y a mi madre, la misma frase para todos. El viernes a las 10 se revisarán los hechos relacionados con la boda cancelada, el documento financiero y las declaraciones posteriores. Pueden asistir si desean escuchar la verdad completa. No voy a discutir antes. Mi padre respondió primero, estaré allí. Natalie, yo también. Mi madre tardó casi 4 horas. Esto es innecesario y cruel, pero iré para asegurarme de que no empeores las cosas. No respondí. A esas alturas, su desaprobación ya no era una orden. Era solo ruido familiar en una habitación que yo estaba aprendiendo a abandonar. El viernes llegué a la oficina de Isabel con un vestido azul oscuro, zapatos bajos y el cabello recogido. No quería parecer novia destruida ni mujer vengativa. Quería parecer lo que era, alguien que había traído recibos. La carpeta azul iba bajo mi brazo. Ya no era un objeto de emergencia. Era el centro de gravedad de todo lo que ellos habían llamado exageración. Daniel ya estaba allí cuando entré. Se levantó por reflejo. Clara estaba sentada a su lado, una mano sobre el vientre, el rostro pálido, hermoso y cuidadosamente vulnerable. Mi madre estaba frente a ellos, no junto a mí. Mi padre y Natalie ocuparon 2 sillas cerca de la ventana. Samuel, del hotel, estaba al fondo con una carpeta negra. Paige no estaba. Había enviado una declaración. Clara me miró como si yo hubiera entrado a hacerle daño. Elena dijo suavemente, «Todavía puedes parar». Me senté frente a ella. Coloqué la carpeta azul sobre la mesa y apoyé ambas manos encima. La calma que sentí no era dulce, era pesada, ganada, casi triste. «No», dije. «Lo que voy a parar es que sigan contando mi vida como si yo no estuviera en la habitación». Isabel abrió su cuaderno. Daniel miró la carpeta. Clara miró a Samuel. Mi madre miró al techo, como si rezara por una versión más cómoda de su hija. Y entonces supe, con una claridad que me dejó sin miedo, que el verdadero altar no había sido el del Salón Magnolia, era esta mesa. Y esta vez, yo no iba a caminar hacia nadie con los ojos cerrados. Isabel no empezó con acusaciones, empezó con fechas. Eso fue lo que más desarmó a Daniel y a Clara. Las acusaciones pueden discutirse, maquillarse, convertirlas en emociones opuestas. Las fechas, en cambio, se sientan en la mesa con una frialdad que no pide aprobación. 10 de abril, visita a la casa de Queen Street. 22 de abril, primer correo de Daniel mencionando mis fondos. 2 de mayo, documento financiero enviado a mi correo. Sábado de la boda, pasillo Magnolia. Daniel intentó interrumpir antes de que Isabel terminara la primera página. Esto no prueba intención, prueba que estábamos planificando un matrimonio. Isabel levantó una mano sin mirarlo como se detiene a alguien que cruza una línea pintada. Tendrá oportunidad de responder. Ahora estamos estableciendo secuencia. Secuencia. Esa palabra hizo que mi madre cambiara de postura. Ella siempre había preferido las historias mezcladas, donde todos tenían culpa, nadie tenía responsabilidad exacta, y lo más importante era recuperar la armonía. Pero una secuencia no permite ese lujo. Una secuencia pregunta quién hizo qué, cuándo, con qué conocimiento y para qué. Samuel Ortega, del Hotel Marlowe, abrió su carpeta negra. Su voz era profesional, sin dramatismo. Confirmó que Daniel había pedido usar un corredor lateral para calmarse antes de la ceremonia y que Clara lo siguió minutos después. Confirmó que el personal observó una interacción inapropiada
y que, por política interna, el hotel preservó registro de acceso de empleados y cámaras de áreas comunes. No lo dijo con rabia, lo dijo como alguien que entrega una factura. Clara bajó la mirada cuando Samuel mencionó el pasillo. Hasta ese momento había mantenido una mano sobre el vientre, como si esa postura pudiera absolverla de todo lo anterior. Daniel, en cambio, se inclinó hacia adelante. «Un beso», dijo. «Estamos aquí por un beso». «¿De verdad van a convertir un error en una conspiración?», no respondí. Isabel tampoco al principio. Solo abrió la carpeta azul y sacó la copia del documento financiero. La colocó en el centro de la mesa. El papel parecía inofensivo, casi aburrido, con sus cláusulas ordenadas y lenguaje de confianza conyugal. Pero yo sabía lo que era. No un arma brillante, una trampa suave. «Este documento», dijo Isabel, «fue presentado a Elena como un trámite para facilitar la compra de una vivienda. De haber sido firmado, habría permitido mover fondos personales de ella hacia una cuenta bajo administración primaria del señor Price. La señora Mercer no lo firmó, hizo una copia. Esa copia está aquí». Daniel soltó una risa seca. «Dios mío, era para nuestra casa». «¿Nuestra?», preguntó Isabel. Él frunció el ceño. «Sí, nuestra». Isabel sacó los correos de Marisol Vega, los deslizó sobre la mesa. «En estos mensajes, usted escribió a la agente inmobiliaria sobre los fondos de Elena sin copia a Elena. También dijo que ella quería mantenerse fuera del proceso hasta ordenar sus recursos. ¿Por qué habló en nombre de una persona que no estaba incluida en la comunicación?». Por primera vez, Daniel no tuvo respuesta inmediata. Clara levantó los ojos hacia él y vi algo que no esperaba. Miedo. No miedo por mí, miedo a descubrir que Daniel también había usado su deseo como herramienta. La gente egoísta rara vez imagina que puede ser manipulada por otro egoísta. Creen que el veneno solo sale de sus propias manos. «Era una sorpresa», dijo Daniel al fin. Natalie soltó un sonido pequeño, casi una risa sin humor. Mi padre la miró, pero no la reprendió. Mi madre cerró la boca con fuerza. Sorpresa. Había palabras que, repetidas en la situación equivocada, se volvían absurdas. Una casa con mis ahorros, una cuenta bajo su control, una dama de honor informada antes que la novia. Todo, según Daniel, era una sorpresa. Isabel no sonrió. «Entonces pasemos a la participación de la señorita Clara Ríos». Clara se irguió. Su apellido, pronunciado en esa sala formal, pareció quitarle algo de su niebla sentimental. Ya no era mi mejor amiga, ya no era una mujer embarazada y frágil. Era Clara Ríos, adulta, presente, participante. Miró a Isabel con labios tensos. «Yo no participé en ningún documento financiero». «Eso está por determinarse», dijo Isabel. «Pero sí hay correos donde el señor Price menciona que usted estaba ayudando con decisiones de diseño de la casa de Queen Street antes de que Elena supiera que se estaba hablando de fondos a su nombre». Clara tragó saliva. «Solo hablábamos de ideas. Elena me mostró la casa. Yo la quería ayudar». «¿Ayudar a quién?», pregunté. Fue la primera vez que hablé. Mi voz no salió fuerte, pero todos me miraron. Clara abrió la boca. La cerró. Daniel giró hacia mí con advertencia en los ojos, como si todavía creyera que podía entrenarme desde el otro lado de la mesa. Pero yo ya no estaba en un cuarto nupcial. Ya no tenía flores sujetas entre las manos. Tenía una carpeta, una abogada y una memoria que había dejado de disculparse. Clara respondió al fin. «A ti. Siempre quise ayudarte. También cuando le dijiste a Daniel que después de la boda yo ya no podría echarme atrás». La sala quedó inmóvil. Mi madre me miró de golpe. Mi padre dejó de respirar por un instante. Natalie bajó la vista a sus manos. Daniel se puso pálido con una rapidez que me confirmó que sabía exactamente de qué hablaba. Clara parpadeó varias veces, pero sus lágrimas no llegaron. Hay mentiras que necesitan humedad para sobrevivir, y esa acababa de quedarse seca. Isabel sacó la declaración escrita de Page. No la leyó como si recitara un drama. Leyó solo lo necesario, que la empleada del hotel escuchó a Clara decir, cerca del pasillo de servicio, que después de la boda Elena no podría echarse atrás si firmaba la cuenta, y a Daniel responder que solo necesitaba que llegara al altar tranquila. Cada palabra cayó sobre la mesa con una precisión tranquila. Daniel golpeó la mesa con la palma. «Eso es hearsay. Es una empleada metiéndose donde no debía». Samuel habló antes que Isabel. «La señorita Page estaba asignada a esa zona. No estaba metiéndose. Ustedes estaban donde no debían». Fue una frase sencilla, pero cambió el aire.
Daniel estaba acostumbrado a tratar a personas de servicio como mobiliario, presentes, útiles, invisibles. Que Samuel defendiera a Paige le quitó otra pequeña plataforma. La verdad no solo venía de mi herida, venía de personas a las que él nunca consideró importantes. Clara, al verse atrapada, hizo lo que siempre hacía. Se volvió humana de golpe. Yo estaba asustada, dijo, llevándose una mano al vientre. Daniel me decía que Elena nunca lo escuchaba, que todo era control, que si se casaban iba a vivir bajo sospecha. Yo me equivoqué. Sí, pero ustedes no entienden cómo fue. Yo también me sentí usada. Ahí estaba otra vez. Yo también. Su frase favorita. Yo también sufrí. Yo también fui víctima. Yo también perdí. Clara no negaba el daño cuando ya no podía negarlo. Lo repartía hasta diluirlo. Si todos sangraban un poco, nadie debía responder por el cuchillo. La miré y recordé una noche 2 años antes, cuando ella apareció en mi apartamento llorando porque su entonces novio la había dejado. Me pidió quedarse solo unos días. Se quedó 3 semanas. Daniel venía a cenar. Ella abría vino. Hablaba de lo difícil que era ser la persona que siempre amaba más. Yo lavaba platos mientras ellos reían en la sala. Entonces pensé que era compasión. Ahora lo veía como ensayo. Clara, dije, si Daniel te usó, eso es entre tú y Daniel. Pero tú me usaste a mí. Usaste mi confianza, mi casa, mi madre, mi boda, y ahora tu embarazo para pedir silencio. No confundas estar herida con ser inocente. Su cara se quebró, pero no de culpa, de rabia contenida. Por fin vi a la Clara detrás de los pañuelos blancos. Tú siempre hablas como si fueras mejor que todos. No, dije. Solo estoy cansada de que ser menos manipulable se confunda con creerse superior. Mi madre susurró. Elena, basta. Giré hacia ella lentamente. No, tú no vas a decirme basta en esta sala. Se quedó paralizada. Mi voz no había subido, pero algo en ella cambió. Era la primera vez que la interrumpía no desde la rebeldía, sino desde autoridad. El día de mi boda viste el video y me pediste que sonriera. Le diste me gusta a la publicación donde Clara insinuaba que yo era insegura. Viniste a mi casa a decirme que podía hacerle daño a su embarazo si no me callaba. Puedes escuchar lo que hiciste o puedes irte, pero no vas a controlar cómo se cuenta esto. El rostro de mi madre perdió color. Mi padre cerró los ojos. Natalie se llevó una mano a la boca. Durante años, mi madre había sido intocable porque todos confundíamos su miedo con fuerza. En esa mesa, su miedo quedó sin maquillaje. Tenía miedo del qué dirán, miedo de haber criado una hija que ya no obedecía, miedo de que la familia que mostraba en cenas no existiera bajo luz directa. Daniel intentó recuperar el centro. Esto se está volviendo un ataque familiar. Isabel, con todo respeto, su clienta está emocionalmente inestable. Isabel abrió otro documento. Ya que menciona estabilidad emocional, revisemos el mensaje de voz que dejó el señor Price el miércoles por la noche. Daniel se quedó quieto. Yo sabía lo que venía. Aún así, escuchar su propia voz llenar la sala me produjo una sensación extraña, como si mi pasado hubiera sido llamado a declarar. Si sigues intentando probar cosas, vas a obligarme a contar lo que sé de ti. Tu necesidad de control, tus episodios, tus celos con Clara. Tengo años de ejemplos. Nadie va a creer que eres la víctima perfecta. Piensa muy bien antes de destruir mi familia. Cuando terminó, nadie habló. Mi madre ya no miraba a Clara. Mi padre miraba a Daniel con una expresión que yo no le conocía. No era ira explosiva. Era decepción tardía, pesada, de hombre que por fin entiende que su silencio lo hizo cómplice de una habitación donde su hija aprendió a defenderse sola. Daniel se aclaró la garganta. Eso fue sacado de contexto. Isabel juntó las manos. Es un mensaje completo. Estaba desesperado. Eso explica el tono, no elimina el contenido. Clara murmuró. Daniel, él se volvió hacia ella con fastidio. Fue apenas un segundo, pero todos lo vimos. Ese fastidio la golpeó más que cualquier documento. Clara había creído estar al lado de un hombre que la eligió por amor. Ahora empezaba a ver que Daniel elegía personas por utilidad y las descartaba cuando dejaban de servir. Primero yo, luego quizá ella. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Samuel entregó entonces una hoja con registros del hotel. No había audio del pasillo principal, pero sí registro de solicitud de acceso, ubicación de personal y un informe interno, escrito esa misma tarde por Paige y su supervisor. Fechas, horas,
nombres. La estructura que Daniel intentó llamar obsesión se convirtió en el lenguaje oficial de la sala. Isabel colocó todo en orden. La posición de mi clienta es clara. 1. No habrá matrimonio. 2. Daniel Price asumirá los costos de cancelación correspondientes a compromisos adquiridos por su parte y reembolsará a Elena Mercer por los pagos que ella realizó bajo falsa representación de buena fe. 3. Ambos cesarán comunicaciones directas y cualquier publicación o comentario insinuando inestabilidad, crueldad o responsabilidad de Elena sobre el embarazo de Clara Ríos. 4. Cualquier nueva difamación recibirá respuesta formal con documentación. Daniel se rió, pero la risa le salió rota. ¿Reembolsar? ¿Ahora quiere dinero? Lo miré. Quiero no pagar por el escenario donde intentaste engañarme. Mi padre habló por primera vez. Su voz sonó baja, áspera. Daniel, yo también contribuí a esta boda, y quiero ver esos números. Daniel lo miró como si mi padre hubiera cometido una traición imperdonable. Tal vez lo era, desde su punto de vista. Los hombres como Daniel cuentan con otros hombres silenciosos para mantener el mundo suave a su alrededor. Cuando uno pregunta por números, la sala cambia de dueño. Mi madre dijo, casi en un hilo, no sabía que había un documento para los ahorros. Te lo habría contado, dije, si alguna vez hubieras preguntado qué me preocupaba en lugar de decirme que no arruinara la boda. No respondió. Clara empezó a llorar otra vez, pero ahora sus lágrimas no organizaban la sala. Nadie corrió a sostenerla. Nadie le ofreció el pañuelo emocional de antes. No porque su embarazo no importaba. Precisamente por eso, resultaba más terrible que ella y Daniel lo hubieran convertido en defensa pública. Isabel empujó una propuesta de acuerdo sobre la mesa. No es necesario firmar hoy, pero sí es necesario dejar de contactar a mi clienta. A partir de ahora, todo pasa por representantes o por escrito. Daniel tomó el papel, lo leyó rápido y lo dejó caer. Esto es ridículo. Samuel se levantó. El hotel cooperará con cualquier solicitud legal y mantendrá sus registros según política. También debo informar que el uso indebido de áreas restringidas generó costos internos que se añadirán a la liquidación final. Daniel cerró los ojos. Las consecuencias, al fin, habían dejado de ser emocionales. Tenían facturas, tenían testigos, tenían membretes. Y sobre todo, ya no podían ser resueltas con un abrazo frente a las cámaras o una publicación sobre sanar. Clara me miró entonces de una forma distinta. Ya no suplicaba, ya no actuaba. Había algo desnudo en sus ojos, una mezcla de odio y pánico. ¿Esto es lo que querías?, preguntó. ¿Verme perderlo todo? Pensé en la taza de dama de honor en mi cocina, en su mano sobre el rostro de Daniel, en mi madre diciéndome que Clara sabía ser querida, en el pasillo, Magnolia, en la frase, después de la boda ya no podrá echarse atrás, y aún así, cuando hablé, no sentí triunfo. No, Clara. Yo quería casarme con alguien que me respetara y tener una amiga que me quisiera. Perder eso fue lo que me pasó a mí. Lo que te está pasando a ti se llama consecuencia. La palabra quedó entre nosotras. Consecuencia, no venganza, no crueldad, no persecución, consecuencia. La diferencia era importante, porque una parte vieja de mí todavía quería pedir perdón por causar incomodidad. Pero yo no había creado esa incomodidad. Solo había dejado de absorberla. Daniel se levantó abruptamente. No voy a quedarme aquí para ser humillado. Isabel miró su reloj. La reunión puede concluirse. Recibirá comunicación formal. Mi padre también se levantó. Por un segundo pensé que iba a detener a Daniel, a exigirle algo, a actuar como el padre que tantas veces necesité. No lo hizo. Solo se colocó junto a la puerta, obligando a Daniel a pasar a su lado. Cuando Daniel llegó, mi padre dijo en voz baja, «Nunca vuelvas a hablarle a mi hija». No fue una escena enorme. No hubo golpe, no hubo gritos, no hubo música, solo una frase tardía. Pero yo sentí algo en el pecho aflojarse apenas, no porque borrara años de ausencia, nada los borra así, sino porque, por una vez, mi padre usó su silencio de otra manera, lo hizo borde. Daniel salió sin responder. Clara lo siguió, pero antes de cruzar la puerta miró a mi madre, buscando todavía una aliada. Mi madre no se levantó, no le sonrió, no la llamó hija, ni dulce, ni pobre Clara. Solo se quedó sentada, con las manos apretadas sobre el bolso. Clara entendió la pérdida antes de que nadie la nombrara. Cuando se fueron, la sala no se volvió ligera. La verdad, rara vez, deja ligereza inmediata.
deja escombros ordenados. Samuel se despidió con respeto. Isabel recogió los documentos. Mi padre me pidió hablar. Le dije que no en ese momento. Natalie me acompañó al ascensor sin tocarme, como si hubiera aprendido que el cuidado también puede consistir en no invadir. En el estacionamiento, mi madre me alcanzó. El sol de mediodía hacía brillar los autos y volvía todo demasiado real. Ella parecía más vieja que al entrar. Durante un instante, pensé que iba a disculparse. Mi cuerpo incluso se preparó para recibir algo que había deseado toda la vida. Pero lo que dijo fue más pequeño. Yo solo quería que no sufrieras más. La miré. No, querías que mi sufrimiento no se viera. Abrió la boca, la cerró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me moví para consolarla. Esa fue una de las cosas más difíciles que hice, dejar que mi madre sintiera una emoción sin convertirla en mi tarea. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, qué palabra extraña en su boca después de tantos años de después. Miré mi vestido azul oscuro, la carpeta bajo mi brazo, a Natalie esperándome junto al auto, a mi padre a unos pasos sin saber si acercarse. Miré el edificio donde acabábamos de convertir una humillación pública en una verdad documentada, y entendí que ganar no siempre se siente como alegría. A partir de ahora, dije, nadie entra en mi vida solo porque sabe tocar la puerta correcta. Mi madre lloró en silencio. Yo no la abracé, no por castigo, porque estaba aprendiendo que cada abrazo mío tenía que venir de amor, no de entrenamiento. Durante las semanas siguientes, las consecuencias avanzaron sin pedir permiso. Daniel aceptó cubrir una parte sustancial de los costos de cancelación. Cuando su representante revisó los documentos, el hotel cerró su informe. Marisol Vega confirmó por escrito que mi nombre no debía usarse en ninguna comunicación inmobiliaria. Clara eliminó sus publicaciones ambiguas y subió una sola disculpa vaga sobre haber compartido dolor desde un lugar equivocado. No me nombró. Tampoco hacía falta. La gente entendió lo suficiente, pero entender no siempre significa reparar. Algunos conocidos que habían comentado corazones blancos en las publicaciones de Clara dejaron de escribirme. Otros volvieron con mensajes torpes. No sabía todo. Espero que estés bien. Qué locura lo de Daniel. Contesté a muy pocos. Había aprendido que no todas las personas que regresan después de la verdad merecen acceso. Algunas solo extrañan sentirse del lado correcto. Daniel intentó una última vez, a través de un correo formal, decir que deseaba cerrar este capítulo con respeto. Isabel respondió por mí. No hubo llamada, no hubo café, no hubo despedida privada donde pudiera intentar convertirme en una versión suave de su culpa. Él había querido llevarme al altar tranquila. Yo elegí salir de su vida despierta. Clara no volvió a escribirme directamente. Natalie me contó meses después que se mudó temporalmente con una prima en Savannah y que Daniel no la acompañó por mucho tiempo. No pregunté detalles, no porque no sintiera curiosidad, sino porque entendí que saberlo todo sobre ellos no era lo mismo que sanar. Mi investigación tenía un propósito. Una vez cumplido, seguir mirando habría sido otra forma de cadena. Mi madre tardó 43 días en enviarme un mensaje que no contenía reproche. Decía, no supe protegerte. No sé si puedo arreglarlo, pero lo sé. Leí esa línea sentada en el borde de mi cama, con el teléfono entre las manos. Lloré un poco, luego no respondí hasta el día siguiente. Antes, habría corrido a premiar cualquier migaja de conciencia. Ahora necesitaba ver si su verdad podía sobrevivir sin recompensa inmediata. Mi padre empezó a llamarme los domingos. Al principio eran conversaciones raras, llenas de pausas y temas seguros. El trabajo, el clima, una receta que intentó hacer. No le di más de lo que podía dar. Él tampoco pidió más. Una tarde, casi 2 meses después, dijo, lamento haber sido una silla vacía en momentos donde necesitabas un padre. Esa frase sí me rompió. No porque solucionara todo, porque nombró correctamente el daño. Natalie y yo fuimos más despacio. Ella vino un sábado a ayudarme a llevar a un centro de donación las cajas de cosas de la boda que no pude devolver. Velas, telas, regalos personalizados que ya no tenían destino. En una caja estaba la taza de Clara. Natalie la tomó, leyó Maid of Honor y me miró. ¿Basura? No, dije después de pensarlo. Déjala en donación, que sea solo una taza. Ese fue un momento pequeño, pero lo recuerdo como si alguien hubiera abierto una ventana. No todo lo que dolía necesitaba ceremonia. Algunas cosas perdían poder cuando dejaban de ser símbolos y volvían a ser objetos.
La taza no era clara, era cerámica. Mi casa no era una escena del crimen, era mi casa. Yo no era la novia abandonada, era Elena Mercer, 32 años, coordinadora de eventos, mujer que había aprendido a leer la letra pequeña de las personas. Aún así, el Salón Magnolia siguió apareciendo en mis sueños durante un tiempo. Caminaba hacia el altar y todos estaban de espaldas. O veía a Clara sosteniendo mi ramo con guantes blancos, o Daniel me ofrecía un bolígrafo en lugar de un anillo. Me despertaba con la garganta cerrada. Entonces encendía la lámpara, tocaba la carpeta azul guardada en el cajón de mi mesita y recordaba: no firmé, no caminé, no me callé. El punto de giro nunca fue la memoria USB, aunque ayudó. Tampoco fue Isabel, aunque su firmeza me sostuvo. Ni siquiera fue el dinero recuperado o las publicaciones borradas. El verdadero punto de giro fue más silencioso. El día en que dejé de creer que una traición se vuelve menos grave si todos prefieren llamarla conflicto. Ese día, mi vida empezó a volver a mí. 3 meses después de la boda cancelada, recibí una llamada del hotel Marlowe. Por un segundo mi cuerpo volvió al cuarto nupcial, al maquillaje, al video, a mi madre diciendo que no arruinara la boda. Pero no era sobre Daniel, era Samuel Ortega. Me dijo que una asociación médica buscaba una coordinadora externa para su gala anual y que había recomendado mi trabajo. Usted manejó una crisis imposible con más profesionalismo que muchos equipos enteros, dijo. Acepté la entrevista. No por demostrar nada a Daniel, ni a Clara, ni a mi madre. La acepté porque mi vida profesional no merecía quedar pegada a mi humillación personal. Cuando volví al hotel para reunirme con el comité, pasé junto al Salón Magnolia. La puerta estaba abierta. Adentro no había flores blancas. Había mesas redondas vacías, sillas apiladas, olor a madera pulida y detergente. Me quedé en la entrada un momento. No entré. No necesitaba conquistar la habitación. No necesitaba hacer una escena de regreso. Solo miré el lugar donde casi me convencieron de que mi silencio era amor, mi sacrificio era madurez y mi duda era defecto. Después, seguí caminando. Aceptar aquella gala en el Hotel Marlowe no fue valentía al principio. Fue trabajo, un contrato, una agenda, proveedores, menús, horarios de carga, permisos de sonido, nombres escritos correctamente en tarjetas limpias. Me aferré a eso porque lo concreto me había salvado antes. Mientras otros hablaban de cerrar ciclos como si fueran ventanas, yo cerraba hojas de cálculo. Había algo profundamente reparador en hacer que una noche funcionara sin tener que sacrificarme para lograrlo. El comité médico me trató con respeto desde la primera reunión. Nadie me preguntó por la boda cancelada, aunque sabía que algunos lo sabían. Charleston es pequeña para los escándalos y enorme para las conversaciones que nadie admite haber tenido. Samuel Ortega estuvo presente en la visita inicial y me dio un saludo breve, profesional. No mencionó el pasado. Yo se lo agradecí en silencio. Hay personas que ayudan más cuando no convierten tu herida en tema. El Salón Magnolia estaba reservado para la recepción principal. Cuando lo vi escrito en el contrato, sentí una presión bajo las costillas. Podría haber pedido otro espacio, podría haber inventado una razón técnica. Nadie me habría cuestionado, pero pasé los dedos por el papel y entendí que evitar una habitación no era lo mismo que protegerme. A veces sanar no consiste en no volver. A veces consiste en volver con llaves que ya no entregas. Entré al salón una semana antes del evento, sola, con una libreta en la mano. La luz de la tarde caía sobre el suelo pulido. No había arco de flores. No había vestido blanco. No había Daniel esperando mi obediencia, ni Clara practicando lágrimas en una esquina. Solo había una sala vacía, esperando instrucciones. Respiré despacio. El cuerpo recuerda antes que la mente, pero también aprende cuando lo tratas con paciencia. Me acerqué al lugar donde había estado el atril aquel día. Allí dije que la boda no iba a suceder. Allí mi madre intentó tomar el micrófono. Allí Daniel habló de presión y Clara de soledad. Toqué la madera del atril nuevo, distinto al anterior, y sentí una tristeza tranquila. No quería borrar lo ocurrido. Borrar habría significado que ellos seguían teniendo poder sobre la versión final. Yo quería algo mejor. Quería que dejara de ser el único significado de ese lugar. La gala salió bien. No perfecta, porque los eventos perfectos solo existen en propuestas y mentiras, pero bien. Una mesa llegó tarde. El proyector del patrocinador principal falló durante 7 minutos
y un cirujano insistió en cambiar de asiento 3 veces. Lo resolví todo sin que nadie viera la costura. Al final de la noche, la directora de la asociación me dijo: «Usted transmite calma». Me quedé pensando en eso. Antes, mi calma había sido una jaula. Ahora era una herramienta. Cuando terminó el evento, me quedé un momento junto a las puertas abiertas del Salón Magnolia. El personal desmontaba centros de mesa. Samuel revisaba una lista. Los invitados se iban riendo, con abrigos sobre los hombros y copas de agua en la mano. Nadie sabía que para mí esa noche no había sido solo trabajo. Había sido una pequeña devolución. La habitación que una vez presenció mi humillación ahora había visto mi competencia. Afuera, en el estacionamiento, encontré un mensaje de mi madre. Decía: «Vi fotos de la gala. Te ves fuerte». Antes, una frase así me habría alimentado durante semanas. Habría querido creer que por fin me veía, que por fin entendía. Esta vez no me apresuré. Escribí: «Me veo en paz. Es distinto». Tardó en responder. Luego llegó una línea: «Estoy aprendiendo». No la abracé por mensaje. Tampoco la castigué. Solo dejé que esa frase existiera sin prometerle acceso inmediato. Mi relación con mi madre se volvió un camino estrecho. Algunas semanas hablábamos, otras no. Cuando intentaba deslizar viejas frases, yo las detenía. Si decía que Clara estaba pasando por mucho, yo respondía: «No voy a hablar de ella». Si decía que la familia debía sanar junta, yo decía: «La sanación no exige que me siente donde fui silenciada». Al principio se ofendía, después empezó a corregirse antes de terminar la frase. Eso no era milagro, era práctica. Mi padre fue más constante, quizá porque tenía menos palabras para defenderse. Venía a verme algunos domingos con café y no intentaba arreglarlo todo. Un día me llevó una caja pequeña con fotos de mi infancia que mi madre había guardado en el ático. En una aparecía yo a los 9 años, sosteniendo una carpeta escolar azul contra el pecho, con el ceño serio y una cinta torcida en el cabello. Mi padre la miró y dijo: «Siempre estabas preparada». «Siempre esperaba que algo saliera mal», respondí. Él no discutió. Eso fue lo nuevo. No me dijo que exageraba ni que todas las familias tenían problemas. Solo sostuvo la foto y dijo: «Lamento que aprendieras eso de nosotros». No lo perdoné de golpe. El perdón rápido a veces es solo otra forma de abandonar a la persona que fuiste. Pero sentí que, por primera vez, alguien miraba a la niña de la carpeta azul y no le pedía que sonriera. Natalie y yo construimos algo distinto, sin fingir que siempre había estado allí. Salíamos a caminar los sábados por la mañana. A veces hablábamos de trabajo, de comida, de programas malos que veíamos para no pensar. Otras veces ella decía cosas difíciles. «Me gustaba que mamá te exigiera más, porque así me exigía menos». «Oh, yo sabía que Clara competía contigo, pero me parecía entretenido hasta que dejó de serlo». No eran confesiones bonitas, eran útiles. La verdad útil rara vez viene envuelta. Una tarde, Natalie me contó que Clara había intentado escribirle de nuevo, no para disculparse, para preguntar si la familia seguía odiándola y si yo seguía obsesionada con arruinar su nombre. Natalie no respondió. Me lo dijo con cautela, como si temiera abrir una herida. Yo sentí una punzada, pero no el incendio de antes. Clara seguía queriendo entrar por puertas laterales. La diferencia era que ya nadie que importara se las estaba dejando abiertas. De Daniel supe poco, y lo poco llegó sin que yo lo buscara. Vendió su auto, dejó su apartamento y se mudó a otro estado por un trabajo que alguien describió como una oportunidad. Tal vez lo fue, tal vez fue huida. Clara tuvo a su bebé meses después, según una publicación que no vi directamente, solo por comentarios ajenos que aprendí a detener con una mano levantada. El niño era inocente. Eso nunca estuvo en duda. También era inocente mi vida antes de que ellos intentaran usarlo como escudo. No deseé que Clara sufriera como madre. Eso habría sido una oscuridad que no quería cargar, pero tampoco convertí su maternidad en absolución. Una mujer puede estar cansada, asustada, embarazada, abandonada o arrepentida, y aún así haber hecho daño. La compasión no me obligaba a abrir una puerta. Ese fue uno de los aprendizajes más duros. Podía no odiarla, y aún así mantenerla lejos para siempre. La carpeta azul permaneció meses en mi cajón. Al principio la abría cada vez que dudaba de mí. Leía mensajes, fechas, correos. Tocaba la memoria USB como quien toca una cicatriz para comprobar que ya cerró.
Después empecé a abrirla menos. Una semana pasaba sin mirarla, luego 2. Un día, mientras ordenaba papeles de impuestos, la encontré y no sentí el golpe habitual. Solo pensé, esto pertenece a una batalla terminada. No la tiré. No por apego, sino por respeto a la mujer que necesitó pruebas para salvarse cuando nadie quería creerle. Compré una caja de archivo, puse dentro la carpeta, la memoria USB, las cartas de Isabel y una nota para mí misma. En la nota escribí: no estabas loca, no eras difícil, estabas prestando atención. Cerré la caja y la guardé en el estante alto del armario, no como altar, como registro. Un año después de la boda cancelada, recibí una invitación inesperada. La asociación médica quería renovar mi contrato y celebrar otra gala en el Marlowe. Esta vez, no sentí presión bajo las costillas. Sentí cansancio normal, de trabajo grande. Me reí sola en la cocina cuando abrí el correo. El Salón Magnolia volvía a mi calendario no como herida, sino como sede. Esa diferencia era pequeña para cualquiera. Para mí, era inmensa. Acepté. Y esa noche, cuando entré al salón para supervisar el montaje, vi el espacio lleno de cajas, manteles, floristas y camareros moviéndose con rapidez. Nadie conocía la historia completa salvo Samuel, que me saludó desde lejos. Yo llevaba un traje negro, zapatos cómodos y un lápiz detrás de la oreja. No había vestido blanco, no había bolsillo secreto en una falda de novia, pero sí había algo mejor: mi propio paso firme sobre el suelo, donde una vez casi me arrodillé ante una mentira. Durante el brindis final de esa segunda gala, me quedé en el fondo del salón. Una mujer joven del equipo, nueva, nerviosa, se acercó a preguntarme cómo hacía para mantener la calma cuando todos querían algo al mismo tiempo. Miré la sala, las luces, las manos levantadas pidiendo indicaciones, y pensé en todas las veces que confundieron mi calma con permiso para empujarme. No se trata de no sentir, le dije. Se trata de no entregar el volante solo porque alguien grita más fuerte. Ella sonrió, como si la frase le sirviera. A mí también me sirvió, porque eso había sido todo desde el principio. Daniel gritaba con encanto. Clara gritaba con lágrimas. Mi madre gritaba con reputación. Yo había aprendido a escuchar esos gritos como órdenes. Hasta que un día, frente a 200 personas, entendí que podía oírlos y aún así no obedecer. La gente suele imaginar la venganza como una escena enorme, una revelación pública, un enemigo de rodillas, una habitación entera aplaudiendo. Yo tuve una revelación pública, sí, pero no fue lo que me curó. Lo que me curó vino después, en cosas menos vistosas. Cambiar cerraduras, no contestar mensajes, dormir una noche completa, cobrar por mi trabajo, decirle no a mi madre, dejar que una taza volviera a ser solo una taza. Mi venganza no fue destruir a Clara, fue no convertirme en ella. No usé su dolor para entretenerme. No perseguí a Daniel cuando ya estaba fuera. No hice del bebé una sombra en mi historia. No me alimenté de su caída. Mi venganza fue mucho más silenciosa y mucho más difícil. Dejé de ofrecer mi vida como escenario para personas que necesitaban sentirse protagonistas. A veces todavía me preguntan, con cuidado, si perdoné. La pregunta suele venir de gente que quiere finales limpios. Yo respondo que no les debo odio, pero tampoco cercanía. El perdón, para mí, dejó de ser una puerta abierta y se convirtió en una habitación interna donde ya no los dejo vivir gratis. No pienso en Clara todos los días. No escucho la voz de Daniel cada vez que firmo un papel. No miro a mi madre esperando que repare mi infancia en una frase. Eso es suficiente. También aprendí que la familia no siempre es quien comparte tu mesa cuando hay comida. A veces la familia se revela cuando la mesa se vuelca. Ruth con mi bolso en la mano diciendo que nadie tocaría mis cosas. Paige enviando un video que no tenía obligación de enviar. Samuel preservando registros porque la verdad necesitaba estructura. Isabel llamando protección a lo que otros llamaban paranoia. Natalie quedándose de pie en el salón cuando todavía le convenía sentarse. Y yo, sobre todo yo. Yo fui mi propia familia el día que guardé el teléfono en el bolsillo del vestido. Yo fui mi propia testigo cuando nadie quería mirar el video completo. Yo fui mi propia puerta cerrada cuando dejé a mi madre en el pasillo con pan de canela. Yo fui mi propia salida cuando decidí no caminar al altar. Esa clase de compañía no es suave al principio, pero es sólida. Y una mujer sólida puede reconstruir una vida con herramientas que otros confundieron con defectos. El Salón Magnolia ya no me parece hermoso ni terrible. Me parece una habitación.
grande, cara, bien iluminada, con buena acústica y un suelo que refleja demasiado. Algunas noches sostiene bodas, otras, galas. Una vez sostuvo mi vergüenza, después sostuvo mi verdad. Ahora, cuando paso por allí, no bajo la vista. Tampoco me detengo demasiado. Hay lugares que dejan de perseguirte cuando dejas de pedirles que te devuelvan lo perdido. Clara fue mi dama de honor porque yo creí que la amistad se medía por años, confidencias y fotos enmarcadas. Daniel fue mi prometido porque confundí estabilidad con amor y paciencia con compromiso. Mi madre fue mi juez porque yo le entregué durante demasiado tiempo el derecho de decidir si mi dolor era aceptable. Ninguno de ellos tuvo la última palabra. Eso fue lo que realmente cambió mi vida. La última palabra la tuve yo cuando dije que la boda no iba a suceder. La tuve cuando no respondí a las amenazas. La tuve cuando guardé pruebas sin convertirlas en espectáculo. La tuve cuando dejé de explicar mi herida a personas que solo querían reducirla. La tuve cuando volví al Salón Magnolia con un contrato en la mano, no con un ramo. La tuve cuando entendí que protegerme no era amargura, era adultez. Si algo aprendí, fue esto. El silencio no siempre significa rendición. A veces el silencio es una mujer respirando antes de elegir la frase exacta que cambiará su vida. La lealtad no vale nada cuando se usa para exigir ceguera. La familia no vale nada cuando solo protege el mantel y no a quien está sangrando encima de él. Y el amor, sin respeto, no es amor. Es una deuda que alguien intenta cobrarte con una sonrisa. No me casé aquel día. Perdí una boda, una amiga, un futuro planeado y la ilusión de que mi madre siempre escogería mi lado cuando importara. Pero gané algo que no venía en ningún contrato ni podía colocarse en una mesa de regalos. Gané la certeza de que mi intuición era una forma de inteligencia. Gané el derecho a salir de una habitación, aunque todos estuvieran esperando que sonriera. Así que no, mi mejor amiga no me robó la felicidad cuando se convirtió en la otra mujer. Solo me obligó a mirar quién estaba sosteniendo mi vida con manos limpias y quién la estaba ensuciando mientras me llamaba hermana. Ella creyó que, si llegaba al altar, yo ya no podría echarme atrás. Lo que nunca entendió fue que una mujer traicionada no siempre se rompe. A veces se despierta.